saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. En el libro Efemérides de Ecatepec se afirma que Ecatepec sostenía inmenso intercambio comercial y cultural con Cuicuilco y sus aldeas vecinas. Hablamos de 1200 antes de nuestra era, en que Ecatepec, de acuerdo a Christian Duverger, estaba escasamente poblado. Los restos arqueológicos más antiguos encontrados en los alrededores de Ecatepec datan de 1500 antes de nuestra era, en caseríos dispersos desde las partes bajas de los cerros entre 1150 y 650 antes de nuestra era. Venta de Carpio estuvo ocupada por pequeñas aldeas de 100 habitantes, con casas de adobe. Su gente se dedicaba a la agricultura, la pesca y a la producción de sal de los lagos. En Ecatepec fue hallada una zona habitacional datada alrededor del año 150 antes de nuestra era. Existen evidencias que dichas aldeas fueron habitadas por gente de procedencia de Teotihuacán. Se hallaron aparejos de pesca, como fragmentos cerámicos de contrapesos de redes. En Jalostoc fueron descubiertas significativas figuras de barro representando personas o animales. Ecatepec es historia, mucha historia y cultura, mucha cultura. Eso es Ecatepec de Morelos. Ahora nos vamos a nuestra sección de historia de nuestro país. Hemos venido hablando de la intervención francesa en nuestra intención por hacer ver lo que es la derecha nacional e internacional y los graves daños que hasta la fecha continúa haciéndole a la humanidad la ultraderecha, como la que hoy está bombardeando Gaza. Esa derecha de Netanyahu, asesina, criminal. El pretendiente a ceñirse la inexistente corona mexicana, Maximiliano de Habsburgo, solicitó a los conservadores locales que le ofrecieran el trono, para que él aceptara el trono, que llevaran a cabo un plebiscito, para que él pudiera constatar que tal invitación que le habían hecho los conservadores, los traidores, era votada mayoritariamente por el pueblo de México. Los conservadores clericales inventaron falsamente la consulta ciudadana, cuyo resultado hacía constar el deseo mexicano de que se estableciera en su territorio nacional una monarquía extranjera encabezada por el Habsburgo. El 1 de abril de 1864, Maximiliano aceptaba solemnemente el trono de México. El presidente de la comisión que ofreció la corona mexicana al austriaco, José María Gutiérrez de Estrada, pronunció un discurso en el que manifestaba que todo estaba saliendo maravillosamente bien. Las actas de adhesión a la monarquía por parte de los mexicanos expresaban su deseo mayoritario. Maximiliano contaba con el respaldo de Napoleón III,
Y en el colmo de la felicidad, el jefe de la familia Habsburgo, Francisco José, daba su consentimiento. Era todo un sueño encantador. Ahora pues puedo cumplir la promesa condicional que os hice 6 meses ha. Y solemnemente declaro que con la ayuda del Todopoderoso acepto de las masas de la nación mexicana la corona que ella me ofrece, declaraba el archiduque. El juramento de Maximiliano fue hecho ante el abad mitrado de Miramar, Monseñor Jorge Rack, a quien asistió el fraile franciscano Tomás Gómez y el doctor Ignacio Montes de Oca. Yo, Maximiliano, emperador de México, juro a Dios y los santos evangelios procurar por todos los medios que estén a mi alcance el bienestar y prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio. ¡Viva el emperador! ¡Viva la emperatriz!, gritó 3 veces José María Gutiérrez de Estrada. Luego se cantó el Te Deum. En esa misma fecha, Maximiliano declaró restablecida la Orden de Guadalupe, concediendo la Gran Cruz a Gutiérrez de Estrada, Leonardo Márquez y a Tomás Mejía. Nombró regente del imperio a Carlota, regenta. Ministro sin cartera a Joaquín Velázquez de León, plenipotenciarios en Austria, Francia y Bélgica, a Tomás Morphy, José Manuel Hidalgo, que nada tenía que ver con don Miguel Hidalgo, y a Francisco de Padua y Arrangois, y presidente de la Comisión de Hacienda en París, al conde de Germini. También disolvió la regencia. Nombró a Juan Nepomuceno Almonte como su lugarteniente. Se firmó un empréstito contraído con el conde de Sichi, o sea, de Suchi, tal vez, ¿no? Se acordó que paulatinamente las tropas francesas en México se reducirían a 20,000, en tanto se organizaban las equivalentes mexicanas. El mando militar sería francés. Los gastos de la expedición serían pagados por México, cuyo monto hasta el 1 de julio de ese año se calculaba en 270 millones de francos, con un interés anual del 3%. Desde luego se imponía a México la obligación de indemnizar a los súbditos franceses por los daños sufridos en el país. Bueno, qué cosa tan bonita, ¿no? Todavía de que nos invaden, nosotros teníamos que pagar, los mexicanos y las mexicanas, el precio de esa invasión, y hasta con intereses. Qué padre, ¿verdad? Bueno, pues así eran las cosas con la ultraderecha mexicana de aquel entonces. José María Vigil indica que también hubo acuerdos secretos, como aquel en el que Maximiliano avalaba la proclama de Forey del día 11 de junio de 1863 y las decisiones de la regencia, con lo cual dictaminaba la muerte del Partido Conservador que lo llevó a México. Bueno, desde luego, todo ello correspondía a la postura ideológica de Napoleón III. Arrangois se aventuraba a afirmar que Maximiliano engañaba a Napoleón, porque no le interesaba tanto México, sino impresionar a los ultraliberales austriacos. Acusa a Almonte de ser un individuo sin principios y sin decisión propia al aceptar los acuerdos que subordinaban a los militares del ejército mexicano al francés, y por aceptar un programa de gobierno opuesto totalmente a la ideología del Partido Conservador, acuerdo sobre el cual no tuvo ninguna oportunidad de analizar y de discutir. Lo firmó tal cual llegó de Francia, concluye el conservador Arrangois. Vigil afirma que Arrangois carecía de razón al exponer lo anterior,
pues en las diversas etapas del proceso de invasión a México, sus distintos activistas extranjeros mostraron claramente su posición contraria al conservadurismo. Los conservadores se engañaron a sí mismos en su desesperación por llevar a México un gobierno monarquista que derrocara al gobierno liberal de Benito Juárez García. Creyeron que Napoleón III podía ser objeto de su manipulación para preservar en México el atraso colonial y los intereses espurios de la Iglesia Católica. Cayeron en su propia trampa. Su destino inmediato fue arrodillarse ante el invasor extranjero que aplicaría una política contraria al conservadurismo. Los conservadores tildaban a los liberales de demagogos, pero ellos coronaban a un demagogo con la fuerza de otro demagogo, Napoleón III. No había marcha atrás. Maximiliano, el demagogo entronizado por ellos, se embarcaba en el Novara con destino a México. Ahora veremos qué ocurría con el catolicismo y con la situación política en México 77 años después. El 3 de mayo de 1911 se fundó el Partido Católico Nacional, PCN, respaldado por Porfirio Díaz, a pesar de que en 1904 el dictador rechazara la propuesta de fundar tal instituto político. Ese partido, junto con otras agrupaciones como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, y la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, LDLR, ampliamente protegidas por el sacerdote jesuita francés Vergüen, se encargaría de la aplicación en México de la doctrina social católica diseñada por el Papa León XIII. Esa corriente católica buscaba que la Iglesia continuara asida a la vida política bajo las nuevas circunstancias mundiales que la estaban relegando por representar el retroceso. La estrategia papal contemplaba el acercamiento doctrinal con el proletariado. Bernardo Vergüen se relacionó con uno de los católicos de más pura cepa, que fue Miguel Palomar y Vizcarra, uno de los principales promotores, años después, de la Guerra Cristera. El Partido Católico Nacional, en alianza con el Partido Antireeleccionista, postuló a Francisco I. Madero a la candidatura a la presidencia de la República. La fuerza principal de ese partido se concretó en el centro de México, particularmente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, México, Zacatecas, Nayarit y Colima. El Partido Católico y Madero fracturaron su relación política cuando, una vez en la presidencia, el coahuilense se negó a derogar las leyes de reforma, que era una exigencia católica. Pues es así como hemos comparado ahora esa época de la intervención francesa y luego cómo la derecha ultraconservadora a través de Porfirio Díaz crea el Partido Nacional Católico. En un momento apoya a Madero, pero Madero, como no deroga las leyes de reforma, que era la intención del Partido Católico, pues le retira su apoyo y se vuelve su contrario. ¿Por qué? Pues porque no obedeció Madero en una primera instancia los intereses de ese Partido Nacional Católico, que era derogar las leyes de reforma para beneficiar a la Iglesia Católica. Como hemos visto, esta ultraderecha siempre va detrás de sus intereses y no le importa pasar por encima de nada, no le importa causar un baño de sangre con tal de defender sus intereses anticonstitucionales. Pero de esta temática
continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.